Muy bien, compañeros, el día de hoy vamos a platicar esto de los aviones, de este problema que teníamos trabajando, y vamos a analizar lo que son nuestros resultados. Para esto me paso de manera rápida lo que es a la tabla. Resulta que esta tabla, tú recordarás que tú la llenaste, debiste haberla llenado respectivamente, aventando lo que son tus 4 aviones 20 veces y haciendo 4 diseños diferentes. Entonces, en pocas palabras, has aventado 80 veces los avioncitos, 20 cada uno de tus diseños. Bueno, esas medidas tú las colocaste aquí. De las 20 veces que aventaste el diseño 1, las veces que aventaste el diseño 2 y así sucesivamente. Resulta que tengo que aclararte que los datos que tú estás viendo en estos momentos fueron generados bajo una instrucción random, prácticamente una instrucción aleatorio. Lo que hice fue utilizar la instrucción aleatorio entre en lo que es Excel. Y de esa manera yo generé estos datos. Yo no aventé los avioncitos, no hice 4 aviones diferentes, sino simplemente lo quiero utilizar de manera a ejemplo para que analicemos cómo es que tienes que trabajar tu información. Número 1, podemos decir que estos empiezan a ser datos agrupados, ya que los hemos acomodado de manera adecuada para su análisis, para su pues para poderlos trabajar, ¿no? como tal. Quiere decir que ya con esto nosotros podríamos hacer gráficas, pudiéramos hacer análisis estadísticos, pudiéramos trabajar también un poco de probabilidad y demás, que es lo que vamos a estar haciendo nosotros. Bueno, para empezar, piensa en que con esta tabla, si tú ya puedes tomar decisiones, si yo te preguntara, por ejemplo, ¿cuál es el mejor de tus diseños? ¿Pudieras responderme esa pregunta con simplemente ver esta tabla? Entonces, analízalo. Seguramente la respuesta ha sido tal vez, pero me voy a equivocar, tal vez, pero me va a ser difícil. Podrías tener un montón de respuestas, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que aquí tenemos más valores, todos los vemos arriba de 400, si te das cuenta son 400, 400, 400 en los 20. Acá veo valores de 200 y nada más. Acá veo valores, uno de 500, por ejemplo. Veo otro valor, veo valores más pequeños como de 277 y así sucesivamente, ¿no? 247. Acá también tenemos valores pequeños, 270. Entonces a lo mejor en automático digo que mi mejor diseño es el número 1 porque veo valores de puros 400 hacia arriba, ¿no? Entonces eso es lo que pudiéramos hacer a través de una tabla. Sin embargo, no estamos muy seguros de esta información. Por lo tanto, es indispensable, es importante que nosotros saquemos estadísticos. Y vamos a platicar de entonces cómo es que salieron estos estadísticos. Lo hicimos a través de Minitab, simplemente los tomamos de una opción de un análisis simple, un análisis estadístico, donde nosotros le pedimos lo que es que analice los 4 diseños y que me saque estas medidas como tal. En este momento vamos a proceder lo que es al análisis de esta información. Entonces vamos a hacer todo el análisis, todo el trabajo desde cero. Yo en este caso tengo la información en una hoja de Excel, o mejor dicho aquí es Sheets para lo que es para Mac. Entonces prácticamente voy a copiar mis datos. Puedo copiarlo, por ejemplo, desde acá, desde diseño. Le doy clic derecho, le doy copiar y me voy directamente a lo que es el Minitab. Recuerda que tenemos diferentes Minitab, uno de ellos el que está instalado directamente en tu computadora. Yo estoy utilizando el de la web como tal, quiere decir que tú creaste una cuenta, que tú generaste ahí un par de información y entonces por esta razón tienes Minitab desde la web.
En este caso para Mac es más fácil tenerlo de esta forma, por eso lo estoy mostrando de esta manera. Bueno, aquí es importante. Resulta que copié también lo que dice diseño 1, 2, 3, 4. Entonces, por lo tanto, necesito empezar a pegar mi información desde acá arriba. Si yo he copiado únicamente los datos, lo tengo que hacer desde acá abajo, porque resulta que un error típico es que los datos empiezan en esta casilla que aparece en gris y los datos tienen que ser a partir de aquí donde está el número 1. Entonces voy a pegar mi información. Ahí lo está, ahí ya lo ha colocado. Como estoy en web, me da estas opciones. Sin embargo, ahorita le voy a decir que continúe sin guardar automáticamente. Bueno, aquí ya tengo yo mis datos. Entonces ahora lo que voy a hacer es irme a estadísticas. Después estadísticas básicas. Y aquí le voy a pedir que me dé estadísticos descriptivos. Voy a poder mostrar estadísticos descriptivos. Entonces yo voy a añadir prácticamente desde el diseño 1 hasta el diseño 4. En este caso ya me aparece como tal, entonces no voy a hacer nada, ¿no? Si no me aparece, lo que tengo que hacer es seleccionarlos. Aquí le aprieto seleccionar y los va a pasar automáticamente para acá. Después me voy a meter directamente a esta parte para yo seleccionar qué sí quiero y qué no quiero. Resulta que voy a dejar todo esto como está en este momento. Si quisieras, por ejemplo, la varianza, pues la puedes agregar. No me interesa ahorita la varianza. Tal cual está es como lo vamos a utilizar. Vamos a añadir nada más lo que es la moda. Vamos a ver qué más, qué más. Es todo lo que vamos a dejar. Bueno, y entonces le voy a decir aceptar. Después de esto también lo acepto. Espero a que trabaje un poco esto de Minitab y entonces ya tengo mi tablita con los resultados. Ahora tenemos los resultados, hay que interpretarlos. Nuevamente vamos a hacernos la pregunta. Ahora, con esta tabla, con esta información, con estos estadísticos, ¿tú pudieras decirme cuál es el mejor diseño? Analiza la información y ahorita lo empezaremos a platicar. Bueno, antes de continuar con lo que es esto del análisis de mi tabla, quiero hacer énfasis en algo muy importante. Quiero que pongas mucha atención en lo siguiente. En los datos que acabo de copiar, lo que es en Minitab, lo hice desde la computadora. Y si tú empiezas a analizar los números 456, 477, 410, en la computadora tenía 442, 498, 449, en pocas palabras, datos diferentes. Por lo tanto, esta tabla que yo tengo aquí y la tabla que acabo de sacar en Minitab no van a corresponder, pero recuerda que esto simplemente es un ejemplo de cómo vamos a interpretar la información. Y te platico por qué sucede esto. Recuerdas que te comenté que esto lo utilicé con una instrucción random, con una instrucción aleatorio. Resulta que hay una modalidad en Excel o en Numbers donde nosotros podemos, una vez que sacamos el aleatorio, se puede fijar y ya no se va a cambiar. Pero resulta que si no lo fijamos, este número va a estar cambiando constantemente cada vez que yo abro el archivo, cada vez que yo le doy un enter a la casilla y demás. Por esa razón es que los datos han cambiado. Sin embargo, me sigue manteniendo la finalidad del video, me sigue manteniendo la finalidad del dato. Porque en todo momento yo le he dicho a este diseño, porque quiero centrarme que en ese va a ser el mejor diseño, le he dicho a ese diseño que me dé datos aleatorios entre 400 y 500. Por esa razón me sale esto. Y en estos otros les he dado datos diferentes para poderlo ejemplificar. Bueno, dicho esto, continuemos. ¿Cómo vamos a interpretar cualquiera de estas dos tablas? Y digo dos porque ahorita lo voy a hacer con este que tengo aquí, después lo voy a hacer con el anterior que tuviste, que sacaste los datos, y entonces vamos a pensar en lo siguiente. Decimos que tenemos una media de 448.95, quiere decir que el promedio de esos 20 lanzamientos, esto fue lo que en promedio el avión puede volar con el primer diseño, lo cual es muy positivo y ya me empieza a dar información de cuál es el mejor de los diseños. Porque si notas, 448, 362, 354, 357, este diseño es el que en promedio más vuela. En los 20 lanzamientos más ha volado. Hablemos de la desviación estándar.
La desviación estándar es el dato 1, qué tan diferente es de la media. Después, el dato 2, qué tan diferente es de la media. El dato 3, qué tan diferente es de la media. El dato 4, el dato 5, el dato 6. Cada uno de los datos, qué tan disperso, qué tan despegado, qué tan diferente es de lo que es el promedio de mis lanzamientos. Entonces, si te das cuenta, esto nos dice que la mayoría de los datos tienen muy poca diferencia comparada de la media. Analiza qué diferencia tenemos, 26.95. Entonces empieza a pensar en lo siguiente. Como eso es la desviación, es lo que está separado, quiere decir que esto, súmale 26.95 o réstale 26.95 y prácticamente todos los lanzamientos están en ese rango. Ahora, analicemos el diseño número 2. Para empezar, el diseño número 2 tiene un promedio más pequeño. Quiere decir que el avión ha volado menos. Quiere decir que el diseño ha sido menos efectivo. Y hablemos de la de la desviación estándar, no dispersión, desviación estándar. Hablemos de la desviación. Quiere decir que a el avión puede llegar 95.5 más o 95.5 menos. Hablemos de 92.3 más esta cantidad, que es el promedio, o 92.3 menos a esta cantidad, que vuelve a ser el promedio. Entonces, nos damos cuenta que tenemos menos desviación con el primer diseño. Todos los valores caen más en una misma zona. Por lo tanto, el diseño número 1 podríamos decir que es el mejor. Nos vamos a dar cuenta que al final es efectivamente de esta forma. Podríamos hablar de la varianza, podríamos hablar del mínimo, del cuartil 1 y demás. Y lo vamos a hacer entonces. Bueno, me voy a enfocar directamente en el valor mínimo. Si te das cuenta, todos estos valores que tenemos aquí pertenecen a un diagrama de caja, o también conocido como diagrama de caja y bigotes. ¿Qué podemos pensar con esta información? Bueno, si yo lanzo mi avión, el valor mínimo que pudiera llegar a tener, hablando del diseño 1, del avión del diseño 1, es de 404 y el máximo es de 496. Así con cada uno de ellos. Entonces vamos primero con el máximo. Vamos a pensar de que si yo solamente tengo el máximo, si es el único dato que tengo, a lo mejor pensarían automáticamente irme con un avión del diseño número 3, porque veo que se llegó a 500. Sin embargo, ya como has visto, el máximo del diseño número 1 es 496, un poco menor, pero tenemos más probabilidades porque sus promedios, porque su media, quiere decir que todos los lanzamientos, los 20 lanzamientos, estuvieron cayendo sobre la misma zona. ¿Cómo lo sé? Nuevamente con la desviación estándar. Y entonces, automáticamente descarto que esta sea el máximo, sea una información que me ayude a tomar una decisión final. Para nada. Resulta entonces que si tú esto lo empiezas a imaginar, vamos a empezarlo a dibujar por acá. Imagínate que tienes un diagrama de caja donde aquí vas a tener tu mínimo, 404, después vas a tener tu caja, y después vas a tener otro valor como tal, que va a ser el máximo, que va a ser 496. Recuerda que estos de acá se llaman bigotes, estos que tenemos por aquí, y entonces ese nos ayuda con un valor máximo, con un valor mínimo. Y también tenemos esto que aparece por acá. Esto que aparece por acá es la mediana, o también conocido como Q2, el cuartil 2. Por esa razón es que si lo notas, MILTAB nos lo ha organizado como Q1, mediana, y Q3. Donde quedó los otros Q, pues prácticamente es porque Q2 es la mediana. Bueno, vamos a decir que entonces aquí en esta fracción, en esta parte que yo he iluminado,
tenemos este valor de 426.50.5. Recuerda que cada cuartil es el 25% de información. ¿Qué quiere decir? Que de aquí para acá hay 25% de valores, o mejor dicho, de aquí para acá ya salen el 50. ¿Por qué razón? Porque este es el cuartil 1, 25%. Este es el cuartil 2, otros 25%. El cuartil 3, otros 25%. Y el cuartil 4, otros 25%. Vamos a rayarlo para que esto sea más simple de analizar. Quiere decir que de aquí hacia adelante tenemos 25% de valores. De aquí hacia adelante ya tendríamos 50% de valores. De aquí hacia adelante ya tendríamos 75% de información. Y quiere decir que de aquí hacia adelante pues está el 100% de mis datos, el 100% de mi información. Bueno. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Nos va a servir para cuando empecemos a analizar probabilidades. Porque resulta que estarás de acuerdo conmigo que cada uno de ellos será un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto, porque eso nos va a dar igual a 1 como tal. Pudiéramos analizar probabilidades simplemente con ver un diagrama de caja. Posiblemente pudiéramos desarrollar un poco de información. Sin embargo, tendremos más herramientas que van a hacer las probabilidades más fáciles de entender, más fáciles de analizar y con menos error. Pero podríamos empezar a analizarlo de esta forma. Muy bien, continuamos con el análisis. Para esto voy a borrar toda esta información que tengo por acá y sigamos platicando. Resulta que si la media fue de 457.50, voy a mover este dato que tengo aquí. Este está por acá. Si resulta que la media fue de 457.50, quiere decir que el 50% de valores va a estar por encima de 457.50 y que el 50% de valores también va a estar por debajo de 457.50. Prácticamente es la mitad. Recordemos que la definición, o cuando analizábamos lo que es la mediana, sacábamos los valores, organizábamos los valores y los de en medio son los que estábamos nosotros tomando. Entonces, resulta que eso es lo que va a suceder hacia ambos extremos, pero es muy importante que nosotros pensemos que el valor mayor es de 496 y el valor menor es de 404. Resulta que eso nos va a servir para pensar en lo siguiente: ¿cuántos números tenemos de 457.50 a 496? ¿Cuántos números tenemos de 457.50 a 404? Resulta que si hablamos en porcentaje, recordemos que son 50% de los datos que nosotros hemos obtenido. Sin embargo, más allá de hablar de porcentajes, ahora, por ejemplo, podríamos hablar de probabilidades como tal. Y aquí está entonces la tabla que nosotros ya hemos creado. Recuerda que estoy trabajando con dos ejemplos diferentes para que veamos cómo son exactamente lo mismo, que se analizan de la misma manera, sin antes olvidar de que ambos ejemplos tienen un truco donde yo lo he orillado para que el diseño 1 sea el ganador, o sea, mejor dicho, el mejor. Bueno, resulta que entonces nuevamente quiero que analices rápidamente la desviación estándar y que nos platiques qué conclusión pudieras tú sacar con esta desviación estándar. Nótese que las diseño 2, 3 y 4 tienen una desviación muy grande. Quiere decir que puede cambiar, puede fluctuar entre un valor y otro.
con una diferencia de 35.2, 59.7 y así sucesivamente. En cambio, esta desviación estándar es más pequeña comparada con ellas y por lo tanto estamos diciendo nosotros que pues es más probable que tengamos datos muy similares a lo que es la media. ¿Cuál sería entonces el objetivo de todo esto? Que nuestra desviación estándar entre más pequeña, mejor. Bueno, después quiero pasarme directamente a lo que dice N para moda. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que prácticamente es la cantidad de datos que ha tomado para que sea la moda. Y por acá pues te dice la moda, ¿no? Para empezar, estos dos no tienen moda. ¿Por qué razón? Son 20 lanzamientos donde nosotros anotamos lo que es este tipo de variable. Te lo digo de esa manera porque quiero que recuerdes entre variable continua y variable discreta. Resulta que entonces nosotros tenemos un punto decimal 55.7. Es posible que un lanzamiento haya llegado a 450.3 centímetros, por supuesto que sí. Es posible que un lanzamiento haya llegado a 430 centímetros, por supuesto que también. Entonces, en este caso, los valores con decimales no me generan ningún inconveniente. Sin embargo, como son 20 lanzamientos, 20 valores, quiere decir que puede ser, y aquí sucedió en 2 ocasiones, que ningún valor se repita. En pocas palabras, que ningún diseño, ningún avión caiga en el mismo punto. Por esa razón es que no existe una moda, no hay un valor que se repita con más frecuencia. Acá, por ejemplo, se podría decir que existe una pequeña moda, algo así como valores que son cercanos o que son exactamente iguales. Sin embargo, podríamos nosotros cambiar esta información que tenemos acá por rangos. ¿Qué quiere decir por rangos? Por ejemplo, valores entre 0 y 100. Y todos los valores que estén comprendidos entre eso. Imagínate que hay 5 valores. Luego valores entre 100 y 200. Imagínate que entre esos valores hay 15 valores como tal. 15 y 5 ya son mis 20 lanzamientos, ¿no? Entonces ahí diríamos quién es la moda, dónde está la moda. Ah, pues entre 100 y 200. Ahí estaría mi moda. Ya es un rango, ya no es únicamente un valor con el que estoy jugando o buscando la moda, sino más bien es un rango como tal. Por último, antes de pasar al siguiente video, que va a ser toda la parte de probabilidad de este mismo ejercicio, vamos a platicar de los 4 diagramas de caja. Es conveniente no verlos de manera individual, sino más bien verlos así como los tenemos por acá, en una sola gráfica, en una sola tabla como tal, para lograrlos comparar. Recuerda que la caja me es muy importante, porque la caja entre más pequeña quiere decir que tiene menos desviación estándar. Y entonces quiere decir que todos los datos, por ejemplo, los 20 lanzamientos de este diseño cayeron aquí, que son prácticamente el 50% de información. El 50% está aquí. Después decimos que estos, los que llamamos bigotes, tenemos otro 25% de información hacia este lado y otro 25% de información o de datos hacia ese lado. Bueno, que estuvieran hacia este lado pues no me genera gran conflicto, pero que estuvieran hacia acá me generan un poco de problema porque son datos más chicos, hablando de que en este caso el objetivo es el identificar el diseño que va a lanzar mi avión más lejos. Pero regresando al tema, resulta que es importante que la caja sea lo más pequeña posible. Entonces en automático yo descarto esta que tengo aquí, esta otra y esta otra también. Me quedo con la más pequeña. Entonces ya has identificado el avión que más vuela en tu caso. Ahora analicemos probabilidades. Para eso tendremos el siguiente.